Buenas noches. En esta ocasión le vamos a estar hablando sobre lo que es la comunicación en la educación a distancia. Me estarán acompañando Flor Ángel María Vargas, Jaycee de los Santos, Rosa Mayreni Roja y su servidora Grisel Salcedo. Los temas que estaremos tratando serán la comunicación educativa en la educación a distancia, aspectos que caracterizan la comunicación en la educación a distancia, diferencia entre comunicación sincrónica y asincrónica, medios didácticos y de comunicación utilizados en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia. El primer punto a tratar será desarrollado por Mayreni Rojas, que es la comunicación educativa en la educación a distancia. La, Mayreni, tienes la palabra. la comunicación educativa en la educación a distancia. Vamos a iniciar con lo que es la definición de comunicación, que es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. También lo que es la educación a distancia, que es una innovadora forma de aprender y enseñar que lleva la dinámica de una clase tradicional y presencial al mundo digital. La comunicación educativa se encuentra en un contexto pedagógico dotado de reglas específicas, tratando de dar respuestas a las interrogantes que se plantean en el proceso educativo y el proceso de comunicación. Tiene como finalidad permitir que se genere un diálogo entre el docente y los alumnos recíprocamente. La comunicación educativa pone en práctica los objetivos fundamentales como son informar, influir y transformar. La educación a distancia se basa en modelos de comunicación pedagógica que favorece en los alumnos la capacidad de pensar, reflexionar, trabajar en equipo, expresar por sí mismos los conocimientos obtenidos y generar nuevos. En la modalidad de educación a distancia se requiere de comunicación completa y multidireccional que permite un adecuado flujo de información entre el alumno y el docente y entre los mismos alumnos entre sí. En la educación a distancia, la comunicación tiene el propósito de crear espacios para que se genere un diálogo ya sea simultáneo o real entre el docente y el alumno basados en mensajes educativos. Para finalizar, la comunicación en la educación a distancia implica un proceso continuo y circular que inicia con el diálogo motivacional y de estimulación al alumno continuo. Continúa con el apoyo y orientación necesaria en los momentos de aprendizaje de los contenidos educativos y culmina con la información generada por la evaluación. El siguiente tema se lo estará trabajando mi compañera Flor Ángel María Vargas, que es aspectos que caracterizan la comunicación en la educación a distancia. Como les dijo mi compañera Rosa, le estaré hablando de los aspectos que caracterizan la comunicación en la educación a distancia. La educación a distancia se caracteriza por una serie de elementos que lo son propios y que la diferencian de otras modalidades formativas, la no presencialidad, la comunicación asincrónica, el trabajo independiente y autónomo de los alumnos, la ausencia de contacto cara a cara con el formador, el uso de recursos tecnológicos, etc. Hoy en día la enseñanza superior, así como parte de la formación profesional, incorpora recursos tecnológicos y telemáticos como forma de apoyo a las actividades presenciales y de la misma forma en la educación a distancia. Cada vez más se utilizan dispositivos sincrónicos como la videoconferencia que permite una relación muy estrecha del tutor con sus alumnos. En las características cabe destacar que hay dos principales de la educación a distancia, las cuales son separación física entre el profesor y el alumno, utilización de recursos tecnológicos. La separación física entre el profesor y el alumno es esta la principal característica diferenciadora de la educación a distancia respecto a la formación presencial.
Si en la formación presencial la formación se desarrolla en el aula en la que se encuentra formador y alumnos. En la educación a distancia, estos se hallan en lugares diferentes. Utilización de recursos tecnológicos. Los obstáculos de carácter geográfico, económico, laboral, etc. Se intentan reducir a través de la utilización de medios de aprendizaje basados en audio, video o informático y la emisión de mensajes educativos en distintas variantes, como teléfono, correo electrónico, radio, foro, chat, etc. Les continúo hablando mi compañera Jaycee de los Santos de diferencia entre comunicación sincrónica y asincrónica. Jaycee tiene la palabra. Diferencia entre comunicación sincrónica y asincrónica. Comunicación sincrónica es el intercambio de información que se desarrolla por Internet en tiempo real. Se da cuando conversamos con alguien de manera presencial o utilizando algún medio, como el teléfono o la computadora. La comunicación mediada por computador ha aportado significativas ventajas a los estudios a distancia, siendo la más elocuente la que, sin importar la distancia, el docente y el alumno pueden desarrollar secciones de trabajos basados en el debate directo de las ideas. La comunicación asincrónica es aquella comunicación que se establece entre dos o más personas que se desarrolla en tiempo diferido, es decir, no coincide en el tiempo el mensaje enviado por el emisor, la llegada del mismo al receptor y la respuesta dada por este, por ejemplo, correo electrónico y correo postal. Estos son algunos servicios de red de la comunicación asincrónica: el correo electrónico, los foros, wikis y grupos. A continuación, mi compañera Grisel Salcedo le estará hablando sobre los medios didácticos y de la comunicación utilizado en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia. Grisel, muchas gracias. Hoy les estaré hablando sobre los medios didácticos y de comunicación utilizados en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia. La educación a distancia utiliza una serie de recursos y dispositivos como soporte de la comunicación que debe darse entre los docentes y sus alumnos, así como un medio tangible en el que se almacena la información educativa que se hace llegar a los alumnos. Los medios, ya sean estos impresos, audiovisuales o informáticos, son los recursos que utiliza la educación a distancia para hacer llegar a los alumnos los contenidos educativos y sirven como soporte de la comunicación. La selección de medios didácticos es una tarea que implica una planificación previa y que dichos medios cumplen con la finalidad de transmitir una enseñanza de calidad. Aquí tenemos una frase de García A., el cual define los medios y recursos didácticos como los apoyos de carácter técnicos que facilitan de forma directa la comunicación y la transmisión del saber encaminadas a la consecución de los objetivos de aprendizaje. Los medios didácticos tienen su clasificación. Algunos de los más utilizados son el medio didáctico impreso, los audiovisuales y los informáticos. El impreso es el material que hoy en día sigue siendo el recurso más utilizado para la transmisión de contenidos educativos en la educación a distancia. Puede ser de distintos tipos, entre ellos está el texto autoinstructivo, la unidad didáctica y la guía didáctica. Entre los medios didácticos audiovisuales, estos están constituidos por el conjunto de medios que envían el mensaje educativo tanto vía oral como audiovisual. En estos medios encontramos el auditivo. De el más utilizado es el radio,
También está el audiovisual, dentro del cual se encuentra la televisión, el videocassette y la videoconferencia. También está el medio didáctico informático, que estos recursos han tenido un gran impacto en la educación en general, pero sobre todo en la educación a distancia, a la cual le han proporcionado un nuevo medio interactivo para reducir las barreras de tiempo y espacio para llegar a sus objetivos. Los medios informáticos tienen su clasificación, entre los cuales está la educación por medio de computadora, que son aplicaciones de las cuales permiten que el video de materiales de aprendizaje incluye el correo electrónico, foros de discusión, grupos de noticias, entre otros. La educación asistida por computadora, estas utilizan el computador para presentar lecciones completas a los alumnos a través de programas o CD que contengan todo el material necesario. También está la educación administrada por computadora. Utilizan las computadoras para organizar tareas y los materiales para mantener registros de los avances de los estudiantes. Gracias a que los medios didácticos han evolucionado, se puede obtener información incluso desde el celular, solamente dando clic en la biblioteca virtual que nos ofrece la Universidad Abierta para Adultos. También está la plataforma de la UAPA. A través de esta tenemos la facilidad de estudiar desde cualquier lugar sin las limitaciones del espacio. Para finalizar, vamos a estar dándoles nuestra reflexión y puntos de vista sobre la importancia de la educación a distancia. Para esto tenemos a Rosa, nos va a estar dando su opinión. Rosa, tienes el micrófono apagado. Ok. La educación a distancia es importante ya que nos permite estudiar sin los requisitos de espacio, tiempo y asistencia propio de la educación presencial. La educación a distancia se genera a través de una comunicación bidireccional frecuente con el profesor que nos guía en el descubrimiento, interpretación y análisis de los objetivos, motivándonos y proporcionando materiales necesarios para realizar los hallazgos mediante nuevas tecnologías de información y comunicación. Sin duda, puedo afirmar que no hay variación entre la educación presencial y la educación a distancia en cuanto a los contenidos que debemos de saber. Bueno, muchas gracias, Rosa. Flor Ángel, puedes darnos tu opinión. Bueno, mi opinión es que esta modalidad trae consigo grandes beneficios a corto y largo plazo que pueden retribuir de manera positiva no solo al aprendizaje del alumno, sino en su vida profesional. La flexibilidad, costos accesibles, aprendizaje activo, desarrollo de disciplina y la autonomía. El alumno es responsable de su propio proceso de aprendizaje y del manejo de su tiempo. Muchas gracias, Flor Ángel. Estoy muy de acuerdo con lo que ustedes han dicho, chicas. Y yo considero que la educación a distancia es de suma importancia en este mundo tan tecnológico que vivimos, ya que con el paso del tiempo más personas tienen la facilidad del Internet y de acceso a dispositivos electrónicos. Por ende, le es más fácil a personas que trabajan y tienen el tiempo limitado estudiar desde sus hogares. Sin la educación a distancia, muchas personas que tienen otras responsabilidades necesarias no serían capaces de estudiar. Por esto, considero que esta modalidad ha revolucionado el mundo, ya que si no contáramos con ella, las personas con limitaciones de tiempo solo se quedarán con el deseo de estudiar. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Bye, nos vemos. Bye.